Es tal vez la devoción más fuerte que hay. El que entra aquí, de una vez se siente invitado a orar, a hacer silencio. La belleza del templo le habla de Dios a cualquiera que pase por aquí, y esa es nuestra riqueza. La devoción a la Virgen del Carmen es antiquísima, pues los orígenes están en el Monte Carmelo, una aparición que entiendo fue a San Simón Stock, y desde allá pues viene la tradición de los padres carmelitas. Y en Colombia se hizo sumamente popular, es tal vez la devoción más fuerte que hay. Nosotros los salesianos, por tradición, por carisma, pues nuestra devoción es María Auxiliadora. Pero aquí en Colombia, por la historia de este santuario, pues aquí la veneramos y promovemos su devoción. Este santuario fue hecho para los devotos de la Virgen del Carmen. La tradición ha generado que la Virgen del Carmen es la patrona de los comerciantes, es la patrona de los conductores, es la patrona de los navegantes, es la patrona de las fuerzas militares y de policía. Es decir, es una devoción que está sobre todo en la parte más popular del país. La policía, los comerciantes son, digámoslo así, la clase media, la clase trabajadora, la clase que lucha. Entonces, por eso creo yo que tuvo tanta acogida en nuestro país y pues a muchos les ha hecho milagros, entonces es una devoción que se ha hecho muy fuerte. El Santuario Nacional de Nuestra Señora del Carmen está en la parte histórica de Bogotá, en la localidad de La Candelaria. Estamos en la carrera quinta con calle octava, que es la parte histórica más tradicional de Bogotá, donde empezó a nacer esta ciudad ya tan grande. Hay una fecha que es 1926, que fue cuando se bendijo la primera piedra, pero su construcción en firme empezó hacia 1928, la construcción duró 10 años, se inauguró en 1938. Y fue precisamente porque algún sacerdote, que no recuerdo el nombre, tuvo la sensibilidad de ver que en Colombia era una devoción muy popular, entonces tuvo la idea de que se le construyera un santuario donde pudieran encontrarse los devotos de Nuestra Señora del Carmen. Pues eso tuvo mucha dificultad, pero los salesianos que habían llegado aquí a Colombia en 1890 fueron sensibles a ese anhelo, y con el permiso del arzobispo de Bogotá de la época, de Monseñor Herrera Restrepo, pues se echaron a sus costillas la construcción de este santuario, que fue dirigido por el salesiano coadjutor Juan Buscallone. Entre los salesianos, todos somos salesianos los religiosos, pero los que deseen pueden ordenarse sacerdotes, los que no, pues son religiosos laicos.
con voto de pobreza, castidad y obediencia, con los mismos deberes y derechos de todos nosotros. Y entre nosotros había un arquitecto italiano, Juan Buscaglione. Él fue el que diseñó y dirigió la construcción de este santuario durante esos 10 años, pero fue el padre Enrique Heredia, también salesiano, el que se encargó de conseguir los recursos. Esto fue construido precisamente con los aportes, sobre todo de los devotos de la Virgen del Carmen. Muchas personas colaboraron para que se pudiera construir, porque su costo obviamente es sumamente grande por todo lo que es el estilo. Ven, ahí tiene mucho detallito que implicó muchos recursos. Fundamentalmente es neogótico, pero tiene también otros estilos impregnados, florentino, tiene también detalles mozárabes, que son todas las incrustaciones que encontramos por todas partes, adentro y afuera. La iglesia fue muy bien pensada. Aquí debajo del santuario hay una cripta donde reposan los restos de muchas personas que en la época pues compraron los osarios, ahí sobre todo hay osarios, y también están los osarios para nosotros los religiosos salesianos, es decir, confiando en Dios que me conceda morir en sociedad salesiana, yo ya sé dónde será mi lugar. Está aquí, digamos que es el símbolo de la iglesia que nos recuerda que como hijos de Adán, pues fuimos hechos de todo lo que fueron hechos todos los seres de la creación. Aquí en este segundo plano, pues es la iglesia peregrina, la iglesia que camina, la iglesia que vive los sacramentos, la iglesia que se dispone a vivir el mandamiento del amor. Y esta iglesia que peregrina tiene su culmen en las bienaventuranzas, que está en la cúspide sobre el altar. Están las bienaventuranzas sostenidas por ángeles y en cuyo centro está la imagen más tradicional que tenemos del Espíritu Santo, que es una paloma. Entonces, en torno al Espíritu Santo, que es el que distribuye los dones en la iglesia, y la iglesia peregrina vive esos dones poniendo por obra todos los sacramentos que tenemos en la iglesia y que se celebran en este santuario, lugar de encuentro, entonces se llega a la santidad. Entonces, la iglesia, que es pueblo de Dios, nacida de Adán, tiene su redención mientras peregrina por la obra redentora de la muerte y resurrección de Cristo, y culmina en las bienaventuranzas. El bienaventurado, el que llega a la beatitud, es el que puede ver a Dios. El que vive el espíritu de las bienaventuranzas asume que ha alcanzado el regalo de Dios, que es la santidad. Sobre el altar está un crucero donde están las
figuras de los 4 evangelistas, con lo que a ellos representa el ángel, el águila, el toro, el león, que representan los 4 evangelios y están sobre el altar porque ellos son la base de los bienaventurados. La imagen es una imagen original de este santuario porque la imagen tradicional de la Virgen del Carmen es una Virgen reina que está sentada. Esta Virgen está de pie, hecha en una técnica muy especial y muy complicada que es la del mosaico. No es una pintura, es piedrita a piedrita puesta ahí. Fue fabricada en Italia y se trajo, pero digamos, la Virgen del Carmen también nos recuerda que ella es nuestra gran intercesora para nuestra redención. En las bodas de Caná, el tip que le dio a los que estaban sirviendo es: hagan lo que Él les diga, y estaba refiriéndose a Jesús. Entonces, en eso consiste la intercesión de María, que es la que nos está recordando que nuestra salvación depende de que hagamos lo que Jesús nos diga. Y se lo dijo a los servidores. Eso nos recuerda también una iglesia de servidores. El servicio por amor es lo que nos redime. El amor es lo que nos purifica. Digamos, el amor es el que nos pone en condiciones de purificación porque es el que nos lleva a renunciar al pecado para elegir la gracia de los hijos de Dios, que digamos, eso es el purgatorio. Dios es el que nos purifica, Dios es el que nos purga de nuestro pecado para darnos la santidad. Entonces la Virgen del Carmen es nuestra gran intercesora, sobre todo porque nos dice: hagan lo que Él les diga. Y los vitrales, pues obviamente, tienen que ver pues con la gran redención que Dios hace de nosotros, en lo cual tiene un papel protagónico la Santísima Virgen María. Porque sin ella pues no hay la encarnación del Hijo de Dios. Sin la encarnación del Hijo de Dios no hay Navidad. Sin la Navidad no hay vida pública de Jesús. Y en la vida pública de Jesús Él termina con su muerte y resurrección, y al resucitar pues se da la redención, la glorificación de la naturaleza humana, por la cual somos hechos hijos de Dios. Entonces, María no es la redentora, la grandeza de María es lo que hizo Dios, en ella es la gran redimida, pero su papel es imprescindible para la encarnación del Hijo de Dios. Se necesitó el sí de ella para que se diera la glorificación de la naturaleza humana en Cristo Jesús, y por eso los vitrales que acompañan son escenas de María también llamando a los seres humanos a dejarse redimir por Dios. Como esta iglesia fue hecha antes de 1965, obviamente en 1965 concluyó el Concilio Vaticano II, que generó y sigue generando grandes cambios en la iglesia. Por eso en torno encontramos muchos altarcitos, porque antes del Concilio Vaticano II no había la concelebración. Hoy día nos reunimos los sacerdotes cuando somos varios y concelebramos todos la Eucaristía en un solo altar. En esa época no se podía. Cada sacerdote tenía que celebrar solito la Eucaristía, por eso hay tantos altarcitos, y cada altarcito está dedicado a un santo, a una devoción, a una imagen representativa de nosotros, al Niño Jesús, el Sagrado Corazón, San Juan Bosco, la Inmaculada, el Señor crucificado, en fin.
pero obviamente que hoy en día pues la situación es otra, entonces pues ya hay la concelebración, pero eso también le dio una riqueza muy bonita al estilo de la iglesia. En el tiempo tampoco había sonido, entonces está este hermoso púlpito. La iglesia fue hecha con formas senoidales. La forma senoidal en acústica amplía el sonido. Entonces eso hacía posible que el que presidía pudiera dar su sermón desde ese púlpito y así se hacía hoy. Hoy en día pues se nos vuelve un problema para instalar el sonido porque precisamente hay mucho eco. Entonces nos tocó hacer un estudio también muy especial para que el sonido funcione. Y el coro también estaba hecho para que quienes cantaban se oyeran sin necesidad de amplificación. Entonces fue una iglesia muy bien pensada, con mucho detalle. Todas las imágenes fueron diseñadas por salesianos que estaban aquí en Colombia. Los muebles fueron hechos por la Escuela de Artes y Oficios acá, que tenían ebanistería y carpintería. Los mismos salesianos fabricaron todo esto, los muebles, la sacristía. El mueble de la sacristía es una cosa bellísima, de muchísimo detalle. Entonces, además de la hermosura de la iglesia, es pensar los cerebros que estuvieron aquí detrás de todo esto. Personas muy convencidas de Dios que plasmaron aquí su fe, dirigida por religiosos salesianos. Entonces, todo está hecho con un ambiente ecológico. El que entra aquí, de una vez se siente invitado a orar, a hacer silencio. Los vitrales laterales son muy de la naturaleza, son muy ecológicos, invitan a la paz. La manera como fueron dispuestos los vitrales, sobre todo los de la cúpula, están hechos para que en la mañana entra el sol por ese lado del oriente y en el ocaso del día entra el sol por allá. Esto genera una iluminación muy especial. En la mañana también por la cúpula el sol genera unos efectos de luz muy bonitos. El que entra aquí no solo ve la belleza del templo, sino que le golpea de una vez el alma y lo inspira para que se ponga en relación con Dios. Es como parte de la belleza de esta iglesia. Las columnas y todo fue en forma de espiga, que nos recuerda la Eucaristía. La cosecha, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces es una iglesia que la piden mucho para matrimonios y realmente necesita pocos arreglos porque ella solita ya habla de sí misma. Entonces fue muy bien pensada, muy bien craneada por personas que estaban enamoradas de Dios y de María. Los pisos son originales excepto un pedacito del altar, porque después del Vaticano II hubo que hacer obviamente algunas reformas, entonces hubo que ampliar el presbiterio, la parte del altar hubo que ampliarla, entonces tocó mandar a hacer baldosines que fueran idénticos, pero ahí se dejó con una pequeña variación para que también quede constancia de qué fue lo que se le agregó. Pero los pisos son los originales. Aquí todo es original. Como es tan complicado, tan complejo, más que complicado, tan complejo, todo el ornato del interior del templo, pues algún día alguien le dio por pintar la iglesia y no se quiso complicar la vida, entonces le echó pintura a todo. Eso implicó 7 años de trabajo para levantar 3 capas de pintura centímetro a centímetro, con personas muy especializadas, con materiales muy a propósito, y logramos rescatar de debajo de esas 3 capas de pintura esta belleza que se puede contemplar acá.
Pues invitar a todos los que nos ven a visitar nuestro santuario. Hay algo que a mí me produce un poquito de tristeza, que es más objeto de turismo religioso que de pronto del servicio que puede prestar este santuario. Pero entonces también lo bonito es que aquí entra el que cree y el que no cree, y yo creo que algo lleva. Sí, aquí pasa mucho por el lugar donde está situado el santuario, en el centro de Bogotá, pasa muchísimo turista, y es bonito ver que entran y antes de tomar sus fotos primero abren la boca y se nota que los inspira, y entonces es otra forma de evangelización. La belleza del templo le habla de Dios a cualquiera que pase por aquí, y esa es nuestra riqueza. El día grande de este santuario es el 16 de julio, ese día hay Eucaristía cada hora, todo el día estamos celebrando, precisamente pues, en Colombia hay mucho devoto de la Santísima Virgen María, entonces es el día en que vive una gran fiesta este santuario, y cordialmente invitados todos a celebrar ese día aquí la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.